Muy buenas tardes, tardes lluviosas. Hoy me parece que están llorando Freud, Lacan, y todos nuestros amigos psicólogos. ¿Te Ahí, parece? sí, me parece que están llorando todos al mismo tiempo. Y Pero para... no por el invitado, ¿eh? No, No por por ahí, el ¿sabes por invitado. qué lloran? Porque no estuvimos la semana pasada, capaz, porque fue un feriado largo. Me gusta, me ¿Será gusta. por eso? Me gusta esa idea, me gusta esa idea. Un poco demasiado. Bueno, ¿sabes que nos vuelve a invitar? ¿Cuál es nuestro invitado de nuevo de hoy? A ver. El licenciado Daniel De Angelis, que nos vuelve a acompañar en este ciclo. Ujú. Bueno, bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias. Bueno, si hay alguien que sabe sobre adicciones es Daniel. Así parece, ¿no? Parece que sí. Y sobre otras cosas también. Bueno, sigo aprendiendo, ¿no? Pero está bien, pero vamos de a poco. Vamos de a poco. Vamos por tema. Bueno, Dale. coméntanos un poco cómo es esto de la comisión de adicciones en el colegio. Bueno, la comisión se crea en el año 2013, empezando a trabajar la problemática de adicciones frente a la gran necesidad de los colegas y demás de ver cómo poder hacer para abordar esta temática y en el colegio dar una forma de acompañamiento, asesoramiento y demás en la temática desde el Colegio de Psicólogos. La comisión tiene básicamente el objetivo de trabajar la temática en forma interna, ¿sí? Los miembros de la comisión, que en este momento somos 17, hacemos un trabajo de intervisión, lo voy a llamar así, de ciertos casos también que cada uno va trabajando en su clínica, y también desarrollamos lo que es la capacitación externa, ¿no? En este caso, este año, por tercer año consecutivo, vamos a desarrollar una capacitación que es anual, que se denomina Adicciones y Consumos Problemáticos, Perspectivas y Abordajes, junto con la Dirección Nacional de Capacitación de la CEDRONAR. Esta capacitación, digamos, nos ha traído muchas satisfacciones, ¿sí? Hemos aprendido también en cómo llevar adelante esto y, bueno, hemos tenido una gran concurrencia estos 2 últimos años y ahora que está abierta la inscripción y empieza el día lunes 9, esperamos poder, repetirlo y, seguir construyendo estos espacios formativos que ayuden no solo a los colegas, sino también a otros profesionales de distintas disciplinas y estudiantes avanzados que quieran poder acercarse a hacerse, digamos, apropiarse de estos conocimientos que uno puede transmitir, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste el curso? Vos hablaste de perspectivas, abordajes, dijiste que es como está dirigido en forma como abierta, ¿no? A también profesionales de otras disciplinas. Sí, una de las cosas que yo creo importante que hemos desarrollado en la comisión y se está empezando a desarrollar en otras comisiones es la apertura a la participación de adherentes, digamos, o sea, de personas que capaz comparten la temática o quieren desarrollar la temática, pero digamos, dentro del colegio y dentro de la capacitación poder ser, ¿no? Parte de este proceso formativo. ¿Por qué? Y bueno, creo que muchas de las temáticas que abordamos en la clínica, ¿no? Pero especialmente la de adicciones, tiene que ser abordada desde una cuestión interdisciplinaria, si no es muy difícil lograr algún tipo de resultado esperable, ¿no? Es un trabajo que uno trabaja pesado, ¿no? Muchas veces está asociado a otro tipo de patologías, ¿sí? Patologías mentales graves, disfunciones familiares importantes, entonces tenemos como que, si podemos trabajar en forma interdisciplinar, también podemos darle como mayor probabilidad de éxito a la intervención que tenemos, ¿no? O sea, es una cuestión que no pasa porque si uno puede atenderlo en consultorio o no. Yo creo que hay personas que tienen situaciones de consumo, ¿sí? Que capaz no es problemático, y en realidad realizan su proceso desde otro lugar, pero ahí no hay un consumo problemático, una adicción, digamos, ¿no? Ya cuando la adicción se declara y esa adicción es muy pesada, tenemos que ver, qué tipo de abordajes con más herramientas, ¿sí? Con más intervenciones se puede desarrollar. Así que un poco, digamos, por eso el tema de que otras disciplinas sean parte y
y nos ha dado, la verdad, una cuestión muy interesante en los diálogos que se van dando y no queda cerrado solamente a nuestro ámbito disciplinar, ¿no? ¿De qué disciplinas estamos hablando, por ejemplo? Mira, te digo, hemos tenido muchos licenciados en trabajo social, hemos tenido un licenciado en seguridad, por ejemplo. Hemos tenido también alguna licenciada de psicopedagogía, ¿sí?, que ha participado. Pero bueno, me parece que trabajo social fueron la mayor cantidad de profesionales que se acercaron. ¿Nos querés contar un poco cuáles son los ejes por los que se va a recorrer este curso? La capacitación tiene dos cuatrimestres, dos bloques, digamos. Uno es perspectivas y el otro abordaje. ¿Por qué el tema de primero trabajar las perspectivas? Porque muchas veces queremos ir directamente a la clínica y a la práctica y a qué tipo de intervenciones y tratamientos. Pero previamente tenemos que conocer, ¿sí?, cuáles son las perspectivas de tratamiento que existen, ¿sí?, desde las distintas líneas, digamos, teóricas que puede haber dentro de la psicología, como traer otro tipo de líneas que trabaja, como lo piensa desde el ámbito, desde la mirada social, ¿no?, cómo podemos trabajar desde la mirada también legal, ¿sí? O sea, tenemos cuestiones que nos atraviesan en una intervención en adicciones donde en la nueva ley de salud mental el tema de adicciones hasta está muy nombrado, ¿no?, como una temática de salud. Entonces, esto fue como un cambio también de paradigma, ¿no?, pasar del ámbito jurídico al ámbito de salud, por lo menos dentro del marco legal, ¿no?, como transformación, donde antes estaba muy todo ligado al tema de las drogas en sí mismas, y no ligado a la persona como un trastorno que presentaba. Entonces, lo que vamos a ver es desde historia de las drogas, ¿sí?, porque uno no conoce cuáles son los efectos de las sustancias, ¿no? Uno tiene mucha información. Hoy, por ejemplo, tenemos una de las cosas que transmitimos y que sorprende mucho es que hoy están las drogas legales. Entonces, si yo pregunto drogas legales, todos contestan el tabaco, ¿sí?, el alcohol. Bien. Drogas ilegales, podemos tener la marihuana, podemos tener la cocaína. Bien. Pero también hay drogas alegales hoy. ¿Qué son las drogas alegales? ¿Sí? Son aquellas que no están, digamos, detectadas. O sea, como no fueron detectadas en ningún tipo de fiscalización, todo el tiempo se van mutando distintos tipos de sustancias, muchas veces tienen que ver con metanfetaminas, ¿sí? Entonces, si alguien lo agarran con esa sustancia, no está dentro de ningún marco regulatorio, ¿no? Entonces, démonos cuenta como esto también de la cuestión del producto, ¿no?, de consumo que existe hoy por hoy, va generando y necesitando que estemos como bastante alertas, ¿sí?, porque si nos dicen, bueno, estoy consumiendo MD, ¿y qué es el MD? O sea, yo conozco más, o sea, hoy hay un montón de sustancias o metanfetaminas que se consumían anteriormente, ¿sí?, muchas veces en la época del 60, que se están consumiendo. Entonces, toda esa información es importante tenerla, conocerla, ¿sí?, y hasta desde la historia, cómo se fue desarrollando el tema del consumo de sustancias, no como una cuestión problemática. Por eso cuando definimos el nombre de la capacitación, poner consumo problemático es como se está nominando hoy, porque le da una entidad diferente a la sustancia, donde hay muchas personas que consumen drogas, donde, por ejemplo, el alcohol, bueno, es una droga que consumimos socialmente muchas de las personas. ¿Y cuál sería la diferencia para que algo sea un consumo problemático y no lo sea? Por un lado, o sea, a veces uno dice, ¿con qué tiene que ver? ¿Es la droga la que produce la adicción o es la persona la que tiene esa permeabilidad, digamos, esa característica que si consume se va a volver un adicto? Y son las dos cosas. Hay personas que ya genéticamente tienen como una tendencia al consumo de sustancias. Hubo un estudio que se realizó en el Caribe, ¿sí?, con monos, en una isla que es St. Kitts, que es muy gracioso. Después, si quieren, les paso el link, donde uno puede ver cómo los distintos monos, ¿sí?, por un lado algunos van y le roban la bebida al turista, ¿no?, y cómo terminan muchos, ¿sí?, obviamente alcoholizados, y como otros capaz que prueban y no
no toman alcohol. Entonces eligen tomar una gaseosa, otra cosa, roban otro tipo de bebida. Entonces eso dio como una característica interesante para decir que no todas las personas que consumen alcohol se van a volver alcohólicas. Claro. ¿Sí? Ahora, el tema es que uno tiene que conocer también cuál es su situación. Si yo tengo antecedentes, padre alcohólico, abuelo alcohólico, y tengo una situación que viene ya a nivel genético, orgánico, que puede ser que yo tenga también esa tendencia al consumo de alcohol. Que en el consumo de alcohol se refuerce, y sí. Que haya sustancias que se consumen que son más adictivas que otras, sí. Que generan una transformación neurobiológica. ¿Sí? Entonces, el tema, por la complejidad que tiene, muchas veces busca simplificarse. Y no es posible. Porque como somos distintos, ¿sí? Nos pasan distintas cosas, tenemos, o sea, hay gente que salen, yo veo, ¿viste? En remera, por ejemplo, no sé, se meten en el agua fría en los Países Bajos, ¿viste? Se meten en agua fría, yo me meto ahí, yo me congelo. O sea, hay cuestiones, digamos, que tienen que ver con de dónde venimos, de nuestra cuestión genética, biológica, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Y también cuestiones del consumo, donde las drogas son generadas, como el tabaco, para generar adicción. O sea que el circuito de recompensa, como se denomina a nivel neurobiológico, lo que tiene que ver con la búsqueda de placer, ¿sí? Lo que genera el consumo es más ganas de consumo, porque genera una situación de placer. Por eso es tan difícil dejarla. Cuando alguien se liga, el otro día hablaba con una persona que en tratamiento con un tema de consumo de marihuana, él decía, estoy dejando la planta. O sea, no es dejo la planta era como algo a nivel simbólico enorme. Me dice, yo ahora voy a hablar con mis amigos y me van a hablar de la planta. Entonces, cuando te decía la planta, estaba hablando de algo que tenía una incidencia en su vida enorme, y él pensaba que siempre iba a estar con la planta. Ahora quiero dejar la planta porque quiero mi vida, porque me doy cuenta que esa no es la vida que quiero y las consecuencias que me va trayendo. Y yendo a esto que me preguntás, cuando la persona empieza a tener una afectación, ¿sí? En su situación personal, en su situación vital, por ejemplo, ¿qué es lo que promovió en este caso que él empezara a hacer ruido esta situación? Una pareja que no consume, que lo quiere y que quiere hacer una familia a sus 40 años, ¿no? Entonces, como de alguna manera hay cuestiones que pasan en la vida de esa persona que le empieza a hacer ruido. Lo problemático empezó a ser no la planta, fue la posición de la pareja en relación a su consumo y en relación a ver cómo esto lo limitaba un montón, no le permitía, porque él no lo veía, él no podía reconocerse en eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tenía altas consecuencias, un buen pasar económico, una situación, no había tenido. Pero la consecuencia era que si él no hacía un cambio, de alguna manera su pareja no iba a continuar la relación. Entonces, para que alguien deje el consumo, hay situaciones críticas que tienen que empezar a pasar, que le empiezan a hacer ruido en este consumo problemático, que capaz no es problemático porque no terminó ni preso ni en un hospital, como si se vuelve problemático con ciertas personas, pero es problemático por cuestiones de relación. Esto puede pasar con los padres también, y pasa normalmente cuando los padres detectan el consumo de su hijo en la adolescencia, al chico no le está haciendo ruido porque está arriba de la planta. O sea, y hoy por hoy todo lo que es el consumo especialmente de marihuana está muy promovido, o sea, por distintos lugares. Daniel, pensando en consumos problemáticos, el adicto, digamos, previo a convertirse en un adicto, ¿vos pensás que elige la droga con la que quiere vincularse? ¿Hay un efecto buscado detrás de las distintas drogas? Digo, ¿es lo mismo, digamos, la marihuana que una pastilla, que éxtasis, que MD? Digo,
Sí. ¿Hay un propósito, una intencionalidad en el tipo de droga? Yo creo que hay una búsqueda de un efecto en particular. Por ejemplo, depende mucho de las características que tenga, ¿no? Hay veces que yo he visto muchas personas que empiezan a consumir de adultos, ¿sí? Empiezan a tener, digamos, ciertos síntomas de ansiedad, cuadros de ansiedad generalizada o cuadros de ataques de pánico y demás, y encuentran en el alcohol una forma de automedicación, por ejemplo, ¿no? Entonces eso como lo regula, pero después terminan convirtiéndose, digamos, en personas alcohólicas. Lo que pasa que, bueno, ahí es donde hay que diferenciar si esta persona, qué raro, ¿no?, empezó a consumir, o, por ejemplo, jóvenes que empiezan a consumir marihuana, y esto los modera, los aplaca, ¿sí? Muchas veces en ese consumo. Hay personas que son, por ejemplo, si tiene una cuestión más depre, muchas veces busca el consumo de cocaína como para revitalizar eso. Muchas veces si es muy acelerado busca otro tipo de sustancia, porque pues si toma cocaína es muy acelerado y dura poco. O sea, esto igualmente no es una regla. Claro. O sea, las personas pueden tener una cuestión de policonsumo, pero la elección de la sustancia muchas veces también tiene que ver con el contexto, con la accesibilidad que pueden tener a esa sustancia, donde se mezclan sustancias. Personas que van a fiestas electrónicas o todo eso tiene una sustancia ahí puesta que es la metanfetamina, ese éxtasis o como sea. Sí. Entonces, metanfetamina y marihuana. Entonces, y aparte es importante conocer, me parece muy interesante la pregunta, porque a veces hay como un temor a conocer y temor a que se conozca. Y eso muchas veces pone en riesgo un montón de situaciones, ¿sí? Nosotros no, en Europa, por ejemplo, hay lugares, en las fiestas electrónicas, donde uno va con su pastilla de éxtasis y le miden qué tiene esa pastilla. Acá no. Y bueno, así pasa también lo de Time Warp, o sea, pero ¿cómo vas a probar si estás promoviendo lo que va a pasar? O sea, sí. Pero la gente, el consumo está instalado y la gente consume drogas. El tema es que eso, ¿sí?, a nivel de consumo, haya las dos cuestiones. No es que una va contra la otra. Si yo prevengo el riesgo de que no tomes, no manejes y tomás, estás haciendo una prevención de riesgo, pero se hace solo con el alcohol. Hoy si te paran y vos fumaste marihuana, nadie se enteró. O sea, estamos como, falta mucho todavía para... Vos estabas hablando sobre las cuestiones, bueno, elecciones y cuál sería el tipo de droga o no, depende del uno a uno, ¿no? Como, bueno, tiene que ver mucho nuestra disciplina. Y yo pensaba, ¿cuál es el peso de lo social? Los grupos donde el adicto especialmente el joven, se comienza a mover. ¿Esto tiene un peso cierto o es, bueno, el chico puede diferenciarse del grupo y no implicarse con estas cuestiones de las adicciones? A ver, en el proceso de individuación, de separación, ¿no?, de los padres, de las familias y demás, hoy por hoy también tenemos familias distintas hace 30, 40 años. Mamá trabaja, papá trabaja, lo económico es central, o sea, hay muchas cuestiones donde los pibes quedan muchas veces muy solos y donde también los padres, uno se va educando como padre a partir de lo que ve, las previas, todo un montón de cuestiones que se van desarrollando. Y esa adaptación cuesta. Lo que buscan los chicos es estar en grupo. Los chicos están mucho más en grupo que los padres. Muchas veces uno de los temas cuando voy a alguna escuela que plantea, bueno, hacer alguna cuestión de prevención, digo, ¿y hacer algo con los padres? Ah, no, con los padres no viene nadie. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa?, ¿no? O sea, cuando sí empieza a haber el problema, también es donde la escuela empieza a hacerle ruido, se vuelve problemático el tema. Y a los padres muchas veces también.
Pero bueno, hay un trabajo, me parece, de acompañamiento hacia los hijos que uno puede hacer, no privando las cosas, sino previniendo el riesgo, tratando de hablar de las cosas y permitiendo que, bueno, que si hay una situación, bueno, señalarla, ¿no? No decir, bueno, hagamos la previa y compran vodka, todo, y están en la casa. Bueno, prefiero que lo hagan en casa y no que lo hagan afuera. Y ahí uno se dibuja como padre. O sea... Sí, prefiero yo comprarles el alcohol y elegir qué alcohol, y no que ellos decidan qué comprar también, ¿no? Bueno, pero esto pasa, los chicos quieren ser adultos y lo ven, y el tema del consumo hoy también le da como o sea, lo que antes era ir a fumar un cigarro, hoy decir, fui a fumar un cigarrillo al baño. Fui a fumar un cigarrillo de marihuana. Ah, bueno. Ahí la cosa es como que la transgresión que uno hizo de alguna manera es mayor. Y los grupos de pares son muy importantes. Por eso también la dificultad que hay en las personas y en los jóvenes, esencialmente, que desarrollan una adicción, un consumo problemático, conductas problemáticas y demás, la posibilidad de cambio en su identidad, y a partir de ahí promover una cuestión de inserción, porque capaz que todos los amigos consumen. Entonces se complejiza. Pero bueno, hay que tratar, por eso todo el tema yo le decía de aprender. Uno puede tener conocimiento, pero esto tiene que ver también con una evolución, un devenir social, cultural, que todo el tiempo está presente, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta para ver que cuando planteamos una intervención sea la más adecuada a esa persona. Por eso yo creo que las intervenciones, más allá que uno lo haga desde un modelo, hay que ver el uno a uno. O sea, el uno a uno en función de cuáles son las posibilidades. Hay veces que hay cuestiones que pueden llegar a cronificarse. Claro. Daniel, vos habías hablado antes de que quizás alguien que tenga alguna tendencia, si el padre, el abuelo, o hay antecedentes familiares con alguna adicción, quizás lo predispone un poquito más, ¿no? Ahora, si la adicción no fuera sustancia, fuera ya sea al trabajo, al juego, o bueno, o a los fármacos legales, ¿no? Digamos que, bueno, no sé, aspirinas, ¿también generaría una facilitación para estas conductas adictivas o no? Sí, hay, a ver, los antecedentes familiares son importantes en cualquier tipo de problemática que nosotros abordemos. O sea, yo siempre trato de buscar la cuestión trigeneracional porque me da por lo menos cierta pauta. El tema de una adicción en realidad tiene como patrones bastante similares, o sea, es la compulsión a desarrollar una conducta sin poder frenarse, el malestar al frenarse esa conducta, digamos, y las consecuencias de tener las consecuencias que me puede traer la conducta y sin embargo sigo repitiéndola, digamos. Eso marca que esa persona que está en esa situación está, digamos, en un nivel de adicción ya. Ahora, lo que tiene que ver con las adicciones comportamentales, ¿sí? Con lo que es juego, sexo, trabajo, es el primer tema que vemos en la capacitación. Y vos me decís, pero todo el mundo viene a buscar el tema de drogas, porque es el tema, pero... ¿Y por qué lo pusimos primero? Porque en realidad queda como en un costado y no lo vemos. Y en realidad hay patrones comunes que se relacionan con las adicciones a las sustancias, pero también hay cuestiones diferenciales que tienen. Por ejemplo, el tratamiento de alguien que tiene una adicción al trabajo, el nivel de consulta es 0,00005. O sea, porque es la adicción bien vestida. O sea, ¿no? Estamos atravesados por esa situación. Entonces, si la persona produce y no para, ahí es hasta reconocido, ¿no? Más allá que después vaya teniendo las consecuencias, o sea, la conducta problemática, digamos, no hace ruido. No hace ruido, por eso la adicción bien vestida. El tema del juego, bueno, capaz que hace un poco más de ruido porque pone en riesgo, digamos, las finanzas familiares
y demás, ¿no? Mientras eso no trae ruido, no se convierte en algo problemático. Y hay casos de compras, por ejemplo, cuestiones de adicciones a compras y demás, compulsivas, que pueden estar ligadas también a trastornos psiquiátricos como un trastorno bipolar. Salió y se compró 20 pares de zapatos, o sea, hizo, ¿no?, como cuestiones también. Un trastorno, alguien que tiene un trastorno bipolar tiene un 60% más de probabilidades de desarrollar una adicción, ¿sí?, paralelamente, ¿no? Por eso es importante que cuando nosotros vemos a alguien que tiene, ya sea una posible adicción comportamental o una adicción a sustancias, hagamos una cuestión de evaluación psicodiagnóstica, psicopatológica, ver qué relacional, qué hay atrás de eso, ¿sí? Como para no intentar hacer un abordaje por un lado y que se nos desarme por el otro. Si tenemos a alguien que puede estar en una cuestión hipomaníaca y llegando a una cuestión maníaca, bueno, psiquiatra, ver, o sea, por eso el tema interdisciplinario también. Qué interesante esto de tener que hacer un diagnóstico adecuado para cada caso. Sí. ¿Qué te parece, Mariano, Daniel, si vamos a un cortecito? Dale, vamos a un corte.